Hola iglesia, buenas tardes. Qué bueno que hayan abierto las puertas de su casa para que juntos podamos hoy tener un tiempo de la meditación de la palabra. Qué bueno que a través de las redes nosotros podamos juntos escudriñar las escrituras y encontrar nuevas condiciones especiales, nuevas enseñanzas, nuevos principios para enriquecer nuestra vida espiritual. Y hablando de comunicaciones en este tiempo de redes, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, quiero contarles y quiero expresarles mi preocupación con respecto al lenguaje negativo con que nosotros venimos trabajando y venimos en estos días hablando y enunciando cosas. Y noticias van y noticias vienen y las noticias van como plumas guiadas por el viento que danzan al vaivén de palabras, muchas negativas y otras positivas, pero a esas negativas que procuran crear pánico y especialmente desesperanza. Este caos de desinformación y malas noticias en el que muchos hemos caído, convirtiéndonos casi en voceros del mal, expresándonos negativamente, perdiendo de vista nuestra conciencia de que nosotros tenemos que hablar el lenguaje de Cristo. Ese lenguaje de esperanza, ese lenguaje que bendice, ese lenguaje que edifica. Por eso, hoy quiero que juntos volvamos a retomar las palabras que están en la Biblia y que para nosotros son rema y fuente de bendición. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo hablar entonces el lenguaje de Cristo? ¿Cómo encontrar esas palabras que bendicen y esas palabras que edifican? La epístola de Santiago en el capítulo 3 nos ilustra con el ejemplo de la lengua y nos exhorta a recordar que la vida cristiana se hace evidente tras las manifestaciones externas de nuestra conducta cotidiana. Hablar el lenguaje de Cristo, ese que edifica y bendice y nos lleva a una vida nueva, donde el modelo establecido es la palabra de Dios. Esa palabra que nosotros tenemos que procurar, obedecer y seguir. Por eso hoy quiero que juntos, mirando la epístola de Santiago en el capítulo 3, podamos otra vez retomar el rumbo, el camino hacia un lenguaje positivo, hacia un lenguaje lleno de bendición y de esperanza. No ese lenguaje negativo, ese lenguaje lleno de fuego mortal, como dice Santiago, sino un lenguaje suave y apacible, un lenguaje dulce de bendición y de amor y paz. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, toma tu Biblia y vamos a revisar juntos en el capítulo 3 de los versículos del 1 al 12. Dice que, hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dice que, porque todos tropezamos, todos nos equivocamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, está hablando de la boca, es hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y enseguida pone 3 ejemplos. Y el primer ejemplo habla sobre el caballo y el freno que se coloca en su boca. Dice, los caballos se dirigen a través de un freno que se coloca en su boca y obedecen a todo su cuerpo. Más adelante pone el ejemplo de los barcos, de las naves. Dice, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grandes bosques incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves ha sido domada por el hombre. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué ningún hombre puede domar su lengua? Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y él mismo dice, esto no puede ser así. Y nos hace dos grandes preguntas. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es la palabra del Señor. Quiero que oremos un instante para que la lectura que hemos hecho sea una lectura que nos redarguya, que nos exhorte, sobre todo que nos anime y nos vuelva a traer esperanza. Padre bendito Dios, que hoy nosotros que recibimos esta carta de Santiago sea para nosotros rema nuestro corazón. Que tú nos hables, Señor, que tú nos exhortes y sobre todo nos animes otra vez a tener un lenguaje de acuerdo, consonante y concordante con nuestra vida cristiana. Gracias te damos, amado Jesús. Especialmente, Espíritu Santo, en esta tarde te pido que al entrar junto con nosotros a la presencia del Dios Padre, podamos salir fortalecidos y totalmente renovados y restaurados por tu santa palabra. Lo oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mirando entonces la palabra, tenemos 3 eventos hermosos. Y lo primero que quiero recordarles con base en el versículo 1 y versículo 2, cuando Santiago dice, quisiéramos ser maestros todos. Nos llama la atención con respecto que el que se quiera ser maestro, ese será juzgado más severamente. En el tiempo de Santiago muchos querían hacerse maestros, valoraban esa condición porque eso traía prestigio, traía reconocimiento, y en esta época también muchos queremos ser maestros porque nos gusta enseñar, porque muchos tienen el talento para enseñar. Sin embargo, el que se hace maestro será juzgado más severamente. La persona que enseña tiene que enseñar con sabiduría. La persona que enseña tiene que cuidar su lenguaje, tiene que tener conciencia de que toda palabra que sale de su boca va a ser una palabra que va a ser de edificación, o puede ser una palabra que traerá destrucción a la vida de muchas personas. Las palabras mal dichas o con mala intención pueden destruir vidas, pueden destruir relaciones, destruyen matrimonios, destruyen una cantidad de relaciones entre amigos, familias, esposos, hermanos, hijos. Por eso es tan importante y Santiago nos llama la atención con respecto al querernos hacer maestros y sentarnos en la palabra y pretender que porque somos creyentes podemos decir lo que queramos sin tener en cuenta que vamos a ser juzgados más severamente. Las palabras como las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las palabras manipuladoras y aduladoras son palabras que hacen daño, que traen confusión a la iglesia y a las familias de la iglesia. Una boca que se expresa positivamente es una boca que conoce el lenguaje de Cristo, ese lenguaje que bendice, ese lenguaje que edifica. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos,
es que tenemos que ser responsables en nuestra manera de hablar. Tenemos que ser cuidadosos en nuestra manera de hablar. Hablar responsablemente da muestra de que Cristo está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo les quiero contar para que ustedes conozcan lo fuerte que son hablar de manera responsable o de manera irresponsable. Conocí el caso de un amigo al que quiero mucho, Mauricio Sequeda. Hoy es uno de los pintores más representativos de Colombia. Él, cuando estaba en sus primeras clases de arte, de pintura aquí en Valledupar, porque es de aquí de Valledupar, el maestro les pidió que hicieran un caballo, que pintaran un caballo. La creatividad de Mauricio lo llevó más allá y él pintó un caballo con unas alas y de color dorado. Cuando el maestro vio el trabajo de Mauricio, se enojó todo y lo regañó y lo ridiculizó delante de todos sus compañeros. Le dijo, ¿cómo se te ocurre? Los caballos reales no tienen alas ni son de color dorado ni plateado. Mauricio, avergonzado por la forma de hablar irresponsable de su maestro, en vez de guiarlo, orientarlo y dirigirlo y no alabar su creatividad, lo que hizo fue ridiculizarlo y avergonzarlo. Mauricio, desde ese momento, tomó la decisión de no volver a la escuela de arte. Estuvo mucho tiempo dibujando escondido y guardaba todos sus bocetos, sus acuarelas, sus pinturas y sus carboncillos debajo de su cama. Un día su madre entró a su cuarto a hacer lo que acostumbramos todas las madres, a hacer el aseo, organizar el desorden del cuarto de nuestros hijos, y encontró allí esos hermosos trabajos de pintura que Mauricio escondía allí en su cuarto. Cuando ella vio esos trabajos, salió corriendo donde Mauricio y le dijo, hijo mío, eres todo un artista, eres un pintor maravilloso. ¡Cuánto te amo! Dios bendiga el don que tienes. La madre de Mauricio lo que estaba haciendo era destruyendo unas palabras negativas que irresponsablemente el maestro había dicho. Y estaba volviendo a traer ilusión y esperanza al don que Mauricio tenía. Esta ilustración nos demuestra cómo un gesto, una palabra maldicha puede destruir confianza y puede destruir el futuro de una persona. Mientras que las palabras amorosas, palabras que edifican, palabras que bendicen, son palabras que pueden traer ilusión y un futuro promisorio para las personas. Por eso es tan importante hablar responsablemente. Este momento de la responsabilidad es importante en la vida de cada uno de nosotros. Hablar responsablemente nos lleva a ser conscientes del lenguaje de Cristo. Ese lenguaje que edifica, ese del lenguaje que bendice. En cambio, hablar mal destruye vidas. Por ejemplo, el profesor no fue responsable con lo que dijo, mientras que la madre, con sus dulces palabras y con su gesto de admiración y de confianza en el don de su hijo, le devolvió a Mauricio la esperanza, convirtiéndolo hoy en uno de los mejores pintores de este país. Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Qué es necesario decir? Mis palabras tienen que traer vida y no muerte. Estoy hablando responsablemente para edificación y para construcción de la vida de otros, de los que están a mi lado, de los que están a mi alrededor. Por eso es tan importante, Señor, que nosotros, sabiendo que tropezamos, que muchos tropezamos con los que decimos, debemos guardar nuestras palabras. Debemos guardar lo que decimos, debemos guardar lo que estamos expresando. Todos tropezamos y pecamos. Dios a través de Jesús nos enseña que la paga del pecado es la muerte, pero debo confiar en Dios cuando me dice
que el regalo de una vida eterna en Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entrando a nuestro segundo estado, no solamente tenemos que hablar responsablemente, sino que además tenemos que tener control de nuestra lengua. En la epístola de Santiago, en el capítulo 3, leímos 3 hermosos ejemplos. El ejemplo del caballo que a través del bozal es controlado. El ejemplo de los barcos que a través de un timón pequeño su capitán lo podía dirigir donde él quisiera y llevarlo a puerto seguro. Pero nos llamaba la atención con respecto al ejemplo de la lengua, que no tenemos freno, que no tenemos control de la lengua. La lengua incontrolada puede causar mucho daño, más daño del que nosotros podemos entender y comprender. La lengua incontrolada es como una lengua animada, motivada por Satanás. Es una lengua que divide, es una lengua que destruye, es una lengua que quita el sueño y la esperanza a muchas personas. Nosotros los creyentes no estamos llamados a usar ese lenguaje negativo. Por eso estaba tan preocupada o estoy preocupada, Iglesia de Cristo. No podemos ser voceros de Satanás ni del infierno, transmitiendo mensajes de muerte, mensajes sin esperanza. Cada vez que me llega a mi celular una noticia de esa, me entra un escalofrío pensando, ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos diciendo? No estamos teniendo control de la información que estamos manejando. Marcela León, quiero contar una historia para que conozcan el tema del control de la lengua. Marcela León es una gran amiga, una de mis mejores amigas, a la cual quiero muchísimo y está conmigo activa fuertemente en el ministerio. Muchas veces nosotros nos reunimos en la iglesia al costurero de las señoras y nos sentamos allí a compartir la palabra de Dios y entre risas y galletas y el café y la costura, porque algunas cosemos a crochet, otras hacen bisutería. Yo noto que en Marcela ella es muy cuidadosa en pronunciar sus palabras. Siempre tiene una palabra afectiva, amorosa, dulce. Siempre tiene cuidado de lo que dice y cómo lo dice también. Por eso creo que el ejemplo de Marcela es un ejemplo muy oportuno en este segundo estado, que es el control de la lengua. Ella es cuidadosa con cada una de sus palabras, es cuidadosa con las ideas que quiere expresar. Siempre habla de Cristo, siempre exalta la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Nosotros debemos también permitirle al Espíritu Santo que ejerza control sobre nuestra lengua, sobre nuestra manera de hablar, sobre nuestras palabras, que nuestras palabras sean palabras de bendición y no palabras de maldición. Jesús, nuestro Señor, nuestro mayor ejemplo. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Toda su vida fue refrenada y sometida a la influencia poderosa del Espíritu Santo. Demostró control y dominio propio frente a los insultos, las acusaciones, los testigos falsos. No respondió nada. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 15, versículo 5, dice que en él no se halló pecado ni engaño en su boca. Y cuando lo ultrajaban no respondía con el mismo ultraje, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, familias de la iglesia, es el tiempo de encomendarnos a aquel que juzga con justicia. Tenemos que aprender a refrenar y a poner control a nuestra boca, a nuestras palabras. No podemos ser descuidados con lo que decimos. Tenemos que controlar nuestra lengua. Cuando nos expresamos negativamente de alguien, hacemos daño trayendo muerte y destrucción
a vida y a personas que amamos, a personas que no merecen que nosotros actuemos de ese modo. Dios nos enseña que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Jesús nos aseguró que nos bautizaría con el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos someternos a la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder controlar nuestra lengua y tener días buenos. Solo el poder vivificador de Cristo puede traer a nuestra vida esperanza e ilusión. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el Señor nos dice que vendrán días buenos a nuestra vida si refrenamos nuestra lengua y no hablamos engaño. El Espíritu Santo nos ayudará a controlar nuestra lengua y tener dominio propio. El Espíritu Santo nos dará entonces poder para controlar y cuidar lo que decimos. Como cristianos, ¿hemos aprendido a controlar nuestra lengua hoy? Como cristianos, ¿somos responsables con lo que decimos y cómo actuamos? Y por eso es importante también que nosotros sepamos que no solamente tenemos que hablar responsablemente, no solamente tenemos que controlar nuestra lengua, sino que adicionalmente tenemos que saber de dónde nos abrevamos para hablar palabras de bendición y no palabras de maldición. La carta de Santiago dice que nuestra boca habla bendición o maldición. También habla de agua dulce y amarga. Y nos habla también de el árbol, que de un árbol no puede salir higo siendo una vid. Hermanos, Santiago sabe que a menudo nuestra manera de hablar es desconcertante. En ocasiones nuestras palabras son correctas y agradan a Dios, pero en otras son violentas y destructivas. ¿Cuál de estas maneras de hablar reflejan nuestra vida cristiana? ¿Hablamos bendición o hablamos maldición? Fuimos creados a imagen de Dios, pero nuestra lengua revela nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva y nos inclina al mal. El Espíritu Santo que vive en nosotros, los creyentes, nos cambia de adentro hacia afuera, limpiando nuestro corazón y enseñándonos dominio propio y a reflejar una manera de hablar constructiva de una vida llena de fe que ha sido transformada por el amor de Dios y por el poder de su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45. Si la fuente donde nosotros nos abrevamos diariamente es la palabra de Dios, entonces en nuestra boca saldrán palabras de bendición. Santiago pone de relieve nuestra inclinación natural a hablar negativamente, pero también nos exhorta a que si nosotros nos apegamos a la palabra, si hacemos de la palabra nuestro estilo de vida, entonces de nuestra boca saldrán palabras de bendición. Conocí una mujer hace muchos años en el colegio de los hijos míos. Estaban los niños pequeños y tuvimos un día de campo de los que se hacen en los colegios. Y esta mujer, cuando fui a ver, tenía unos hermosos gemelos. Y cuando la fui a saludar, me dijo, mira, te presento a Juan, el abogado, y a Esteban, el médico. Sus palabras inicialmente me parecieron hermosas, pero luego entendí que ella estaba de su boca, de la fuente de su corazón, estaba emanando vida y futuro para sus hijos. Cada vez que me encontraba con ella, María Elena me decía, mira, te presento
Este es Juan el abogado y este es mi otro hijo, el médico. Hermanos, con el paso de los años, muchos años después, fui al grado de su abogado y de su médico. Quiero decirle que eso es hablar de una fuente de agua dulce, que eso es tener en el corazón la certeza y la seguridad que Cristo, Jesús, nuestro Señor, es el agua viva de donde deben brotar nuestras palabras. Jesús es fuente de agua viva, eso dice la palabra. Dios nos ha dicho que aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, pero arroyo que fluye de la fuente de sabiduría. Proverbios 18:4. Jesús es la fuente de agua donde debemos abrevar nuestra vida. Él nos prometió que si bebíamos de esa agua, nunca más volveríamos a tener sed. Hermanos, es tiempo de reflexionar y evaluarnos. Debemos evaluar de qué fuente estamos tomando nosotros nuestras palabras, nuestros pensamientos. ¿Cuál es el manantial de agua donde nosotros abrevamos cada día? Para concluir todo esto, quiero recordarles que la fuente que alimenta nuestro corazón debe ser la palabra de Dios. Guardarnos en Cristo y escondernos en Él. El Señor nos dice que Él es la fuente de vida. En su luz veremos la luz. Jesús, como Hijo de Dios, se nos presenta como fuente de agua. Tenemos que saber que hablar mal del prójimo destruye vida. Ser voceros de malas noticias es ser voceros del infierno, hermanos. Eso lo dice Santiago, no lo estoy diciendo yo. Lo dice Santiago. Y tenemos que ser responsables de la manera como hablamos. ¿Cómo hablar el lenguaje de Cristo? Palabras que bendigan y palabras que edifiquen. Hablar responsablemente, tener control de nuestra lengua y que la fuente de donde nosotros nos abrevamos sea la fuente de Dios. Esa debe ser la garantía de que nosotros estaremos hablando el lenguaje de Cristo, ese lenguaje que fluye, ese lenguaje que edifica, ese lenguaje que bendice, ese lenguaje que trae construcción a nuestras vidas. Por último, les quiero dar un tips para terminar. Sócrates, ese gran pensador, le decía a sus alumnos cuando estaba instruyéndolos, y decía: cuando usted vaya a decirme algo o vaya a contar algo, piense en 3 cosas. La primera, lo que voy a decir es verdad. Lo segundo, lo que voy a decir es bondadoso, es agradable a quien se lo voy a contar. Y lo tercero, lo que voy a decir es de utilidad. Esta reflexión tiene que ayudarnos también a nosotros en este tiempo de pandemia a reevaluar nuestro lenguaje, a reevaluar lo que decimos, cómo lo decimos y el objetivo de decirlo. Hablar responsablemente, controlar nuestra lengua y abrevarnos de la fuente de la palabra de Dios es lo único que nos va a garantizar hablar el lenguaje de Cristo, ese lenguaje que edifica y ese lenguaje que bendice. Dios te bendiga, hermano. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga días buenos y días de bendición, porque tú hablas la palabra de Dios.